¿Quién fue la mujer involucrada en uno de los episodios más polémicos y controversiales de la vida del rey más famoso de Israel? Batseba, protagonista de uno de los pecados más devastadores cometidos por David, el rey que era según el corazón de Dios. No solo fue la esposa de un rey, sino también la madre de Salomón, el monarca más sabio y próspero que la Biblia haya conocido. Su historia está llena de intrigas, redención y consecuencias que marcaron el destino de toda una nación. La Biblia relata que Batseba era hija de Elián y nieta de Aitofel. Su nombre probablemente significa hija de un juramento o séptima hija, siendo también llamada Batistuar, que quiere decir hija de abundancia. Antes de involucrarse con David, Batseba estaba casada con Urías, un soldado del ejército de Israel. Poco se sabe sobre su vida personal con Urías, ya que la Biblia no aporta detalles de esa relación. Lo que sabemos es que, cierto día, David la vio mientras ella se purificaba, como exigía la ley mosaica. En ese tiempo, el ejército de Israel estaba en guerra, y Urías, el marido de Batseba, estaba en el campo de batalla. David, conocido por sus conquistas como rey guerrero, esta vez no participó en la guerra, permaneciendo en su palacio. Fue entonces que, desde su terraza, vio a Batseba y la deseó. A pesar de saber que ella era esposa de Urías, David la mandó buscar, y cediendo a sus deseos, cometió adulterio con ella. Batseba quedó embarazada y, tratando de ocultar el pecado, David ordenó que Urías volviera de la guerra para que se acostara con su esposa, disfrazando así el embarazo. Sin embargo, Urías, leal a sus compañeros, se negó a ir a casa mientras el ejército aún estaba en batalla. Ante la negativa, David envió a Urías a la línea del frente, donde fue muerto. Después del luto de Batseba, David la tomó como esposa. Sin embargo, Dios no ignoró el pecado del rey y envió al profeta Natán para confrontarlo. A través de una parábola, Natán expuso la transgresión de David. David, sin darse cuenta inicialmente de que se trataba de su propia historia, declaró que el hombre que cometió tal acto era digno de muerte. Al darse cuenta de su error, David lamentó profundamente. A menudo se cuestiona el papel de Batseba en este episodio. ¿Fue ella una víctima o cómplice? Los estudiosos han debatido esto a lo largo de los siglos, pero, en general, se coincide en que fue un pecado terrible. Algunos argumentan que Batseba fue imprudente al bañarse en un lugar visible para el rey, pero esta interpretación carece de fundamento bíblico. El texto sugiere que David, desde la terraza de su palacio, tenía una visión privilegiada de la ciudad. Además, la Biblia deja claro que David estaba donde no debía estar, pues era tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Otras interpretaciones sugieren que Batseba pudo haber intentado seducir al rey, pero, nuevamente, no hay evidencias bíblicas que sostengan esta hipótesis. Cuando Natán confrontó a David, quedó claro que el rey era el principal responsable del pecado. No hay mención de una pena para Batseba, y, en la parábola de Natán, ella es retratada como una oveja inocente, tomada a la fuerza por alguien más poderoso. Algunos sugieren que Batseba poseía una carta de divorcio de Urías, como era costumbre entre los soldados que iban a la guerra. Aun si esto fuera cierto, en el momento en que David la tomó como esposa, Urías aún estaba vivo, lo que hace que el acto de David sea aún más grave. Tras la muerte de Urías, Batseba lamentó a su marido, reforzando su posición de víctima en la historia. Lo que sucedió con David y Batseba sirve como un recordatorio de que, a pesar de los pecados humanos, Dios siempre cumple sus propósitos.